Objeto. SCP-372. Saltador periférico. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-372 debe estar contenido en una celda de 5 metros por 4 metros por 2 metros, bordeada de plexiglas reforzado. Incorporado en cada una de las 4 paredes de esta celda habrá un detector de movimiento por infrarrojos. La alimentación se llevará a cabo una vez cada 2 semanas, que consiste en 1 kilogramo de carne roja y verduras crudas, las cuales serán depositadas en su celda a través de una rampa. Todos los guardias que trabajen cerca de la celda de SCP-372 deben usar cascos con cámaras montadas en el frente, con transmisiones en vivo a la estación de guardia más cercana. En caso de una brecha de contención, una alerta sonará y todo el personal deberá estar atento a cualquier movimiento parpadeante breve en su visión periférica, y que informe de inmediato si se avista uno. SCP-372, fotografía más clara conocida. Descripción. SCP-372 es una criatura de género desconocido, de aproximadamente 2 metros de largo desde la cabeza hasta la cola, y un peso aproximado de 45 kilogramos. Tiene un cuerpo largo y delgado con 8 pares de extremidades estrechas. El análisis ha demostrado que sus fibras musculares están censurado, lo que le permite movimientos muy rápidos y precisos. Cada parte de su cuerpo es anormalmente flexible, y sus extremidades están recubiertas con fibras pequeñas que se adhieren a casi cualquier superficie sólida. En lugar de ojos u oídos, posee datos borrados. Este órgano sensorial es capaz no solo de ecolocalización, sino también de detectar las transferencias de energía, como los impulsos eléctricos en el cerebro de los seres cercanos. SCP-372 ha aprendido a cronometrar sus movimientos a esos pulsos, prediciendo los movimientos de cualquier ser que lo rodee. Utiliza esta técnica para ocultarse, ya sea escondiéndose detrás de la cabeza de una persona en busca de él, o escondiéndose en sus escotomas, puntos ciegos, y movimientos acádicos, recorte durante el movimiento de los ojos. SCP-372 captó la atención de la Fundación EL cuando un agente encubierto trabajando en informó haber visto a una criatura que se asemejaba a las alucinaciones descritas por uno de sus pacientes, Sr. Después de una investigación exhaustiva, SCP-372 fue capturado a través de censurado, y se determinó que había estado, por razones desconocidas, atormentando al infortunado paciente. Lo había confundido siguiéndolo periódicamente y permaneciendo dentro de su campo visual mientras se escondía fuera del campo de los que lo rodeaban, haciéndole creer que estaba alucinando un monstruo que nadie más podía ver. Desafortunadamente, el paciente en ese momento estaba vuelto inestable mentalmente debido al estrés, y a datos borrados. Registro de pruebas en SCP-372. Participantes. 2 personal de clase D. Ubicación. Habitación vacía, 6 metros por 5 metros por 3 metros. Parámetros de prueba. D1 fue instruido a estar de pie en medio de la habitación, D2 en la esquina. Ambos estaban realizando una búsqueda visual de la sala. SCP-372 fue liberado en la habitación de pruebas. Luego de 5 minutos, personal armado entró y condujo a SCP-372 de vuelta a su celda de detención, y D1 y D2 fueron informados. Resultados. Luego de 5 minutos, D1 indicó no haber visto nada, y D2 solo detectó algunos destellos breves. Participantes. 2 personal de clase D. Ubicación. Habitación vacía, 6 metros por 5 metros por 3 metros. Parámetros de prueba. D1 y D2 fueron instruidos a estar de pie en esquinas opuestas de la habitación, y realizar una inspección visual del lugar una vez SCP-372 fuera liberado de su celda de contención. Resultados. Luego de 5 minutos, ambos clase D habían avistado a SCP-372 15 veces, ambos en momentos idénticos. Se cree que SCP-372 fue lanzando alrededor de los lugares donde los puntos ciegos en su visión se superponen, y en ocasiones tuvo que romper la cobertura y lanzarse a otra cuando un área ya no estaba solapada. Participantes. 4 personal de clase D. Ubicación. Habitación vacía, 6 metros por 5 metros por 3 metros. Parámetros de prueba. D1, D2, D3 y D4 fueron instruidos a estar de pie en cada una de las 4 esquinas de la habitación y que miraran a SCP-372. Resultados.
Aproximadamente 1,5 segundos después que SCP-372 fuera introducido en el área de pruebas, D3 gritó y se desplomó, chorreando sangre de una herida en la censurado, que parecía haber aparecido espontáneamente. D1, D2 y D4 abandonaron sus posiciones y corrieron hacia la puerta de salida, bloqueada. D4 comenzó a golpear la puerta antes de ser herido también, perdiendo un D1 y 2 se replegaron hacia una esquina, D1 adoptó una posición fetal mientras D2 se mantuvo completamente quieto. Ninguna actividad fue reportada durante el resto de los 5 minutos de la prueba. Cuando terminó, D3 había muerto, D4 requería una cirugía de censurado, y D1 y D2 resultaron ilesos. Ninguno de los sujetos de prueba afirmó ver a SCP-372 en ningún momento. Notas. Aparte de lo que hizo a ese paciente mental, esta es la primera vez que hirió activamente a una persona. D3 realmente no tuvo tiempo de hacer nada que le hubiera molestado, de todos modos. Quizá solo tenía hambre. Doctor. Anexo. Cualquier persona que bromee con personal nervioso pretendiendo ver a SCP-372 enfrente de ellos se verá severamente reprendido. O 5.